Hola, profesor Raúl Gutiérrez. Muchísimas gracias por estar aquí en A Contraplano, un laboratorio de entrevistas donde jóvenes periodistas como nosotros charlamos con expertos como usted. En serio, es un gusto tenerlo aquí. Y bueno, pues quisiéramos resaltar un poquito su experiencia, que verdad para nosotros es un gusto contar con ella y con su conocimiento. Sabemos que es profesor de la Escuela de Ingeniería en Sistemas de la Universidad del Valle, que hace parte del laboratorio EvaLab y que actualmente es investigador junior de Colciencias. Así que muchísimas gracias por traer y compartir todo esto con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, mi área de trabajo en la Escuela de Ingeniería de Sistemas tiene que ver con el procesamiento del lenguaje natural. Son más o menos, mal contados, 15 a 16 años que venimos trabajando. Pero dado a que, digamos, en estos últimos años, desde el 2017 para acá, digamos, en cierta forma, empresas como Google han hecho unos desarrollos bastante avanzados en lo que tiene que ver con el procesamiento de texto. Esto ha dado lugar a que pues, hoy se hable de la inteligencia artificial. Profesor Raúl, y eso es lo que hoy nos interesa, hablar de la relación de la inteligencia artificial y con la parte laboral, ya que es un espacio donde en un futuro muy cercano vamos a estar. Entonces queremos conocer los pros y los contras de cómo la inteligencia artificial se relaciona con el mundo laboral y cómo podemos nosotros incursionar y combinarnos con la inteligencia artificial. Sí, la inteligencia artificial se ha venido utilizando hace mucho tiempo. O sea, digamos que la inteligencia artificial no solamente la podemos, digamos que la podemos enfocar solamente a la parte del procesamiento de texto o digamos a las consultas que por lo general nosotros hacemos con ChatGPT, con los diferentes buscadores. Digamos que ya los autos, hay muchos autos que vienen de manera autónoma, la robótica, hay grandes desarrollos en otras áreas. Y digamos que en cierta forma cuando empezó la robótica, cuando empezó todo este tema de empezar a reemplazar las personas por las máquinas, eso en cierta forma es inteligencia artificial. En estos tiempos, como les venía diciendo, el año del 2017 es un año muy importante porque fue donde Google hizo el descubrimiento sobre todo esto lo que se está dando, ¿cierto? Sobre el procesamiento de texto y inclusive podríamos decir sobre la conversación entre la máquina y el hombre, digamos, de una manera natural. Eso también ya se venía trabajando, ¿cierto? Pues cuando usted está en un carro de manera autónoma y usted le dice al carro lléveme a tal parte, o el GPT le está respondiendo, en cierta forma hay una interacción entre el hombre y la máquina, pero digamos que ahora la gran diferencia es que es natural. Uno le pregunta de cualquier manera a la máquina y la máquina le responde, la máquina siempre, pero hay un proceso de extracción. Entonces digamos que todo esto que se viene dando de la inteligencia artificial es tan importante porque pues son varias aristas, ¿sí? Nosotros desde la parte académica lo vemos de una manera, ¿cierto? No hay que estar como alarmados a eso que viene, que la inteligencia artificial va a reemplazar en cierta forma la inteligencia humana, no. Lo que vemos ahí adentro nosotros desde la parte académica, esos son unos modelos estadísticos matriciales, pero que de ninguna manera, siempre digamos que la inteligencia humana nunca se va a reemplazar. Yo siento que como estudiante, como mencionaba nuestro invitado, el profesor, nos ayuda a llegar a información que quizás por tiempo no alcanzamos a procesar grandes cantidades, entonces podemos llegar a información más fácil y siempre con la cuestión de verificar si la información es correcta, si en realidad nos sirve, no simplemente hacer un proceso de copiar y pegar. Y personalmente, en cuanto al mercado laboral, ya el proceso laboral, sí creo que no debería usarse tanto, al menos no en el periodismo. Creo que debería uno seguir como con las costumbres más de hacer el proceso más manual, todo más como muy humano desde nosotros. Profesor, quizás con esta pregunta nos devolvemos un poco, pero quisiéramos saber a qué nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Pregunta buenísima, es una pregunta bastante interesante porque, digamos, si ustedes le preguntan a ChatGPT, él les va a decir, ¿cierto? que son programas inteligentes que tienen la capacidad de hacer lo que hacen los humanos. Exacto. O sea, ahí hay una discusión muy grande. Nombro Hilton, Chomsky, grandes pensadores hablan de que la inteligencia artificial como tal
Lo que hacen nuestros programas es muy difícil definirla, son simulaciones, emulan. Entonces nuestros programas emulan comportamientos humanos. Si una computadora, si a la computadora, si tú le estás preguntando a ChatGPT de algo y si tú le preguntas algo interno, o si alguien te está hablando desde otra parte, tú le preguntas, él seguramente te va a decir que no conoce. El conocimiento que hay ahora a nivel de estas máquinas es muy genérico. Esas son dos cosas importantes, lo genérico y lo específico. Si yo le pregunto algo muy interno, o si yo le pregunto algo inclusive del Valle del Cauca, él seguramente te va a decir, no tengo respuesta para esa pregunta. Entonces, nosotros quisiéramos tener todo a la mano, ¿cierto? Tener todo a la mano, que la inteligencia artificial nos provea de todo este tipo de cosas inteligentes, sonido en el carro, pero no, o sea, esto va poco a poco. Lo que sí podemos decir es que, vuelvo y repito, la inteligencia, nuestra capacidad de percibir, de notar, de sentir, es muy difícil. Esto de análisis de sentimientos, esto empezó con análisis de sentimientos, la inteligencia artificial empezó hace 20 años. En varias universidades inglesas este tema ya se había empezado a tocar, sino que, como les digo, 2017-2018 Google hizo este gran descubrimiento de que en las sentencias se pudiera percibir o notar de una sentencia. Una sentencia es una oración, ustedes más que yo que han trabajado la parte de lenguajes, y lo importante es que la computadora me determinaba cuál era la palabra más importante. Nosotros sabemos que en una oración, por ejemplo, el verbo es la parte más importante, que está el sujeto, está el predicado, y eso es lo que están haciendo ahorita estas máquinas, que tienen esa capacidad. Entonces, cuando yo tengo millones y millones de sentencias, por la gran capacidad que tienen, ellos me dan ese tipo de soluciones. Entonces, digamos que la inteligencia artificial, en resumidas cuentas, lo podemos decir, son programas que emulan comportamientos humanos. Comprendo. Ok, profe, nos ha parecido muy interesante todo lo que nos has comentado y lo que nos has dicho. Y para continuar vamos a seguir con una sección llamada La IA Pregunta. Ok. Bueno, profe, no voy a hablar mucho, dejemos que una amiga muy especial lo haga y nos cuente de qué va esta sección. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Narakit, una inteligencia artificial. Encantada de estar con ustedes en A Contraplano. Les doy la bienvenida a La IA Pregunta. Esta dinámica consiste en pedirle a mi colega ChatGPT que formule 3 sencillas preguntas para el profesor Raúl. No se asuste, profe. No queremos corcharlo. Adelante, chicos. Hablen con Chepe, como le digo de cariño, jejejejejeje. Nosotros también le decimos Chepe, de cariño, de cariño. Entonces, según él, aquí tenemos 3 preguntas. Nosotros le dijimos, tenemos un experto que sabe sobre ti, que sabe sobre las inteligencias artificiales. Tú, siendo una inteligencia artificial, ¿qué le preguntarías? Y él dijo esto. La primera pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío técnico que enfrentan las IA hoy en día para lograr una comprensión más profunda del lenguaje humano? Sin ninguna duda, el gran desafío que tienen, digamos, que tienen esta parte de aplicación o estas aplicaciones es el dataset, o sea, los datos. O sea, los datos, porque son miles, millones y millones. No, yo no creo que miles, son teras de datos, estamos hablando de millones y millones de datos. Entonces, yo creo que el desafío más importante y que los datos estén limpios, que los datos sean fidedignos, o sea, que no sean datos falsos. Porque, vuelvo y repito, o sea, todo este comportamiento son extracciones inteligentes. Entonces, el gran desafío que tiene, digamos, estas aplicaciones son los datos. El modelo va a ser el mismo. Hay miles de modelos que trabajan con la misma estructura de ChatGPT. O sea, ChatGPT no tiene el único modelo, ¿no? Hay muchos. Yo hablaría ya de miles, desde el 2017 hasta acá. Pero el gran desafío que tienen estos modelos es agarrar esa cantidad de datos y darle soluciones a cosas genéricas y a cosas específicas. Sí, yo que uso mucho ChatGPT para cosas buenas, debo aclarar, o bueno, eso creo yo, siempre le digo que por favor me dé los hipervínculos o las referencias con acceso directo a la información que me está dando, porque he notado que eventualmente sí maneja información que no es verídica y pues en el deber ser del periodista pues como que uno la verifica.
Entonces, ¿cuál de pronto sería otra de esas estrategias para que la información que nos dan las IAs sea completamente verídica, como ya dije, y que la podamos usar fidedignamente y sepamos que nos está dando información que sí vale la pena investigar? Sí, la recomendación que uno hace, digamos, en este tipo de cosas es tener no solamente un punto de vista de ChatGPT, digamos. Gemini es una herramienta muy interesante porque, digamos, son de los creadores del modelo. El modelo es un modelo, el modelo, digamos, no voy a hablar de la parte computacional, pero es un modelo de atención, como el que utilizamos nosotros. Cuando nosotros nos dicen algo, hay una palabra que siempre como que, uy, ¿por qué me dijeron esto? Exacto, ese. Mire que es un modelo humano que se trata de llevar a la parte computacional. Entonces, mi recomendación siempre en este tipo de modelos es tratar de tener como esos tipos de herramientas. Digamos que son las más usadas. Gemini porque tiene toda la estructura. Cada segundo, cada minuto, la gente está consultando en Google. Millones y millones, le estás hablando, estás escribiendo. Entonces, tener como esos dos puntos de vista. Porque a veces inclusive entre ellos no hay acuerdo. ¿Por qué? Porque como son datos extraídos, entonces siempre como tener esas dos, más que todo en la parte de que sean respuestas, digamos, a cosas muy puntuales. Ya si uno pues quiere hacerle preguntas de otra cosa, de tipo de sentimientos, de psicología, pues hay otras, tenemos nuestros expertos, tenemos nuestras personas. Seguramente lo que te van a decir ahí es lo que ella hizo una extracción de cualquier tipo o de cualquier modelo, ¿cierto? Entonces, esa es como la recomendación, tener como esas dos herramientas. Listo. Listo, vamos con la segunda pregunta y dice, ¿en qué áreas crees que la IA podría superar a los seres humanos en términos de creatividad o toma de decisiones en los próximos 10 años? No, ninguna, yo no creería. Ninguna en la parte de creatividad. O sea, nuestros modelos no son creativos. Pueden evolucionar con la gran cantidad de datos. Eso, que es diferente. No son modelos creativos. La inteligencia artificial no es magia. Son modelos matemáticos, son modelos matriciales. Entonces, ¿en qué consiste? Que si yo tengo más información, yo tengo mayor contexto. Si yo tengo menor información, me tengo menor contexto. La creatividad es del hombre, porque el hombre es el que supervisa. La creatividad está en el hombre, de colocar el modelo, de afinar el modelo, ¿cierto? Pero la inteligencia artificial, por su parte, digamos... Ahora, hay unas partes de autonomía que se manejan, pero es propuesta por la supervisión. Cuando el hombre supervisa, cuando el hombre... Entonces, todo se basa en algoritmos. Entonces, yo le digo a la computadora, mire, yo quiero que me haga este tipo de cosas, que me haga otro tipo de cosas, pero va a ser muy difícil. Yo creo que no. Entonces, La creatividad no entra a la creatividad, o sea, aquí todavía no hay creatividad. Estos modelos son modelos extractivos, grandes modelos extractivos, pues, repito, que están basados en un modelo de atención. Entonces, eso me causa curiosidad. Hablando de las IAs, hay algo que yo he visto últimamente, es que quieren humanizarlas. Entonces, si uno está en la parte laboral o académica, le piden ayuda a la inteligencia artificial para obtener la información y obtener el texto, y le dan que sea humanizada. Obviamente hay un trabajo de IA, no está haciendo el humano el proceso como tal, pero buscan ya que no se note esa inteligencia artificial en el proceso. Difícil. Ahí sí realmente se elimina como tal la inteligencia artificial. Digamos que... ¿No se puede detectar? Digamos, lo que pasa es que, digamos que hay que darle, digamos, la importancia que tiene la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial está hecha para hacer trabajos de pronto repetitivos, o trabajos, digamos, entre comillas, inteligentes, que la pueden hacer las máquinas. Pero el límite siempre va a estar en el lenguaje. Exacto, en el lenguaje. Eso es una limitante grande. O sea que por más que se quiera humanizar, en el texto y la forma de redactar, se va a notar que es inteligencia artificial. Exacto. Es más, si tú pones un niño de 4 y 5 años y le enseñas algo, él te genera, él te da vida. O sea, ese lenguaje lo domina, le da una serie de aristas diferentes a lo que tenemos en una máquina. En términos de creatividad, así como lo dijo el invitado, pues es muy difícil que la IA nos reemplace. Primero porque realmente todo lo que ella produce son nuestras propias ideas. Entonces, al fin y al cabo,
siempre lo que se esté extrayendo pues va a venir primeramente de nosotros. Y por otro lado, también retomando cosas que hablábamos con la profe de alguno de los otros programas, la creatividad no solo se refiere como a temas artísticos, que uno podría creer, no, es que la IA va a componer canciones o va a hacer poemas o va a hacer como estas cosas o pintura. No, realmente la creatividad también tiene que ver con esta cuestión de poder resolver ciertas situaciones, y yo considero que también, como lo hablábamos hoy con el invitado, hay cosas muy específicas que la IA no puede hacer, al fin y al cabo. Entonces, pues de alguna manera esa capacidad de resolver ciertas situaciones de la vida al final siempre van a estar pues sobre nosotros. Entonces no nos va a reemplazar en creatividad. Bueno, profe, y la última pregunta que tenemos es la siguiente. ¿Qué medidas deberían tomarse para garantizar que las IA sean utilizadas de manera ética y responsable a medida que se vuelven más avanzadas? Sí, esa es una discusión que se está dando, inclusive el Ministerio de TIC, tengo entendido, está trabajando, y hay una serie de regulaciones sobre todo lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial. A nivel mundial, yo creo que ha sido más resonancia mediática, ¿cierto?, que en realidad. O sea, yo pienso que eso también se debe a las competencias de las grandes empresas de software, de desarrollo, porque todo tiene que ver eso hacia allá. Yo pienso que la gente sigue de manera normal. Nosotros en Colombia, digamos que no tenemos como esa afectación. De pronto en otros países como Japón, como los Estados Unidos, se están viviendo como ese tipo de atmósfera, ¿cierto?, de esas limitantes de la inteligencia artificial. Pero yo creo que está más que todo en el manejo de los fake news, de las noticias falsas. Yo creo que ahí es donde radica todo, ¿cierto? Ahí es donde radica todo. ¿Por qué? Porque sí, hay una cosa interesante. Ahora se está trabajando toda la parte multimodal con estos mismos modelos. Entonces, donde intervienen texto, interviene voz y sonido. Entonces, digamos que se pueden manipular cosas, exactamente. Por eso vemos tantas manipulaciones. Vemos inclusive caras de una persona hablando que no está diciendo absolutamente nada. Entonces yo pienso que por ahí es donde está. Mire que todo se resume al texto, a la voz y al sonido. O sea, en últimas, esa inteligencia artificial de la cual hablamos, que a veces entre comillas uno diría, deberían decir procesamiento inteligente de datos, de texto y de voz. Exacto. Entonces todo se resume ahí. Pero digamos que este uso debe ser regulado, y ya se está empezando a regular, inclusive ya se está empezando a regular. Hay cantantes que les están duplicando la voz, sí, que no son ellos. Exacto, pero mire que es la réplica, ¿no? Se replica, pero en el caso de que haya una nueva invención, pues va a ser muy parecido a lo que él tiene, porque lo que va a hacer el modelo es mostrarle todas las canciones que él tiene, de un cantante. Sí. Eso es lo que se está haciendo. Pero sin ninguna duda que ya se están buscando ese tipo de regulaciones, pero yo creo que es más que todo por el mal uso de la información. Bueno, profe, entonces terminamos esta sección, pero vamos a pasar a otra en la cual queremos que usted nos aclare ciertas afirmaciones, si son verdad o no. ¿Listo? Ok. Bueno, profe, y como uno de los propósitos también de este programa es hablar acerca como de estas creencias que existen alrededor de la inteligencia artificial, que ya lo hemos hablado un poco, pero la idea es retomarlo en esta sección. Queremos invitarte a que selecciones una de estas tarjetas que amablemente ChatGPT nos ayudó con el diseño, para que conversemos acerca pues de algunas afirmaciones que también nos dio la IA con respecto pues a lo que se cree con respecto a la inteligencia artificial. Entonces, ¿con cuál quisieras empezar? Con esta. ¿Con esa? Listo. Dice así: el uso excesivo de la inteligencia artificial puede afectar las capacidades creativas de los seres humanos. ¿Qué piensas sobre esto? No, falso. Pues, digamos que nosotros, la capacidad que tenemos nosotros, digamos que es, en cierta forma es infinita. La manera de producir. Digamos que nosotros resumimos, nuestra IA la resumimos en habla, la resumimos en imágenes, en sonido, en poder expresarnos. Es ilimitado para la persona. Seguramente para una aplicación, un programa de inteligencia artificial, seguramente sí van a haber ciertas limitaciones. Lo primero, el lenguaje, porque siempre hablamos de lenguaje controlado, lenguaje natural controlado, pero no, o sea, yo creo que para nosotros no. ¿Y de alguna manera llega a existir algún riesgo? O sea, ¿podría haber un riesgo
al utilizar tanta inteligencia artificial, ¿cuáles podrían ser? Los riesgos yo creo que están más encaminados a la parte de utilizar mal la inteligencia artificial, ¿cierto? De pronto, en el sentido de hacer daño, en el sentido de pronto de cambiar las cosas. Así como estos modelos también, uno hace extracción, digamos, de datos que son significativos, también se pueden hacer en cierta forma falsedades. Muchos de estos modelos inclusive han hecho grandes inversiones porque la información que ellos extraen, digamos que tienen, digamos que son falsas positivas, son falsos positivos. Y entonces yo creo que ese es el riesgo de que haya falsedad en la información y que el usuario final, digamos, nosotros lo llamamos usuario final, consuma ese tipo de información. Esa es como la idea. O sea, la inteligencia artificial en ese sentido, ¿por qué? Porque en este caso ahora nosotros, digamos que nuestra ruta ahora de trabajar en los computadores es sistemas de pregunta-respuesta. Nosotros cualquier cosa, inclusive estamos induciendo a nuestros hijos, vaya y le pregunta a ChatGPT. Antes le preguntamos a Google, entonces hacemos la consulta, salían los snips. Ahora es ChatGPT o es Gemini, cualquiera de estos. Porque si no lo tenemos en los libros, si no lo tenemos en los cuadernos, ellos sí lo van a hacer. Entonces digamos que va por ese lado, los falsos positivos que siempre van a haber, las informaciones falsas que siempre van a estar. Listo. Bueno, vamos a seguir entonces, ¿con cuál tarjeta le gustaría continuar? Con esta, a ver. Con esta, listo. Bueno, esta va un poquito hacia esas creencias un poquito ya conspiranoicas. Entonces esta lo que dice es que la inteligencia artificial puede llegar a exterminar a los seres humanos. Esa pregunta es difícil y complicada porque miren que, digamos, desde el punto de vista de digamos, en mi área, en mi tema, digamos que tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural y toda esta parte de chatbot, digamos que es muy difícil, ¿no? Digamos que son textos, pero digamos que la inteligencia artificial también se utiliza para ese tipo de cosas, exterminio, armas más inteligentes, lo estamos viendo ahorita en la guerra en el Medio Oriente, ¿cierto? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, yo creo que eso siempre ha existido, ¿cierto? El exterminio del hombre, inclusive las mismas bombas. Todo tiene su parte inteligente. Habría que, en cierta forma, desde el punto de vista académico y científico, habría que sopesar o, digamos, validar si eso en realidad es inteligencia artificial. Exacto. La primera pregunta que me hicieron, que fue muy importante, que es la inteligencia artificial, o sea, es la emulación. Nosotros lo que hacemos en los modelos de inteligencia artificial es emular el comportamiento de cómo se resume, de cómo se extrae, de cómo se canta en cierta forma, de cómo se compone. Eso es lo que hay ahora. Pero no estamos lejos en ese sentido. O sea, digamos que esta carrera armamentista ha utilizado muchas de las cosas de la inteligencia artificial. Hay una película de Will Smith que es como muy conocida, que es esa, creo que se llama Yo Robot, que precisamente trata un poquito todo esto que comentábamos de que nos van a exterminar y que los robots se vuelven como en contra de los seres humanos. Y creo que viéndola con mi mamá y ella hablándome de ella, porque a ella le encanta esa película, como que salió el término de inteligencia artificial y yo desde ese momento lo relacioné mucho con esto de los robots, ¿no? De ese, como de cierta forma, replicar, como copiar un poco el cerebro humano y meterlo en algo que no sea un humano. En este caso siempre era como robots, pero yo lo pensaba así. Es como copiar un cerebro y meterlo en otra cosa que no tiene vida. Y que esa cosa ya pueda como hacer estas cuestiones del pensamiento que hacemos nosotros. Profesor, y por ejemplo, digamos que esta creencia sale mucho como de esas representaciones mucho en el cine, ¿no? Y todo un poco este miedo hacia los robots y como esta repetición de la imagen del ser humano. Pero entonces, desde su punto de vista, digamos que esto no debería ser tampoco como una preocupación que nosotros en la vida diaria debamos pensar al ver, por ejemplo, a ChatGPT dándonos respuestas. Sí, mire que aquí hay una cosa muy interesante. Japón ha sido un país muy abanderado en la parte de robótica. Japón hace muchos, casi 20, 25, 30 años, pensaría yo, ellos dijeron que iban a, ellos enfocaron toda su parte de investigación a la famosa quinta generación, ¿cierto? Lenguajes de quinta generación, que tenían que ver con la parte robótica. Ellos están avanzando en robótica, pero si uno se pone a mirar toda esa inventiva que tienen ellos en la parte de robots que saltan, robots que, en fin, que hacen una serie de cosas, que miran, que venden, uno puede comprar una hamburguesa a través de un robot. Yo a veces pienso que cuando hay gran cantidad
¿cierto? De demanda, eso se podría trabajar, pero qué mejor ver un niño saltando, o ver una persona saltando, o ver una persona que haga cosas normales. Entonces yo pensaría que también se hacen cosas por hacerlas. Lo que nos trajo aquí en la charla, y cuando hablaba yo con el profesor Andrés en la parte del procesamiento del lenguaje natural, que es mi tema y yo siempre he dicho ahí, no, ahí todavía falta muchísimo, ¿ok? Todavía falta mucho. Nuestra forma de redactar, nuestra forma de componer, nuestra forma de hablar es irreemplazable, irreemplazable. Eso va a ser muy difícil que las computadoras emulen ese comportamiento, que en últimas, eso es inteligencia artificial. Bueno, profe, ¿cuál elige? ¿Qué me dice? Profe, dice lo siguiente: la inteligencia artificial reemplazaría muchos trabajos que realizan los humanos. Yo creo que, para resumir todas estas inquietudes que tenemos en la inteligencia artificial, desde mi punto de vista muy humilde, todo sigue siendo supervisado. ¿Qué quiere decir eso? Que las máquinas hacen una parte, que es la parte fuerte, la parte de grandes cantidades de información, pero nosotros, los humanos, tenemos que darle la pincelada al final. Esto sí, esto no, esto va por este lado. Exactamente. Entonces, digamos que va a ser muy difícil. Yo todavía lo veo muy lejano, a pesar de que muchos medios de comunicación asusten, alarden, manden. Pero cuando uno va y mira los modelos computacionales y mira lo que hay ahí por dentro, por ahora podríamos decir que es extracción inteligente de grandes cantidades de datos. Bueno, profesor, con eso ya pues salimos un poquito de estas afirmaciones que queríamos revisar con usted y pues ahora vamos a volver una vez más con nuestros compañeros. Bueno, profesor Raúl, muchísimas gracias por venir a Contraplano. Ha sido en serio todo un gusto tenerlo aquí. Muchísimas gracias por explicarnos tantas cosas importantes sobre este tema de muy actualidad que es la inteligencia artificial, sobre todo para nosotros los jóvenes que la usamos continuamente. ¿Para qué? Sí, sí. Y bueno, no, muchísimas gracias y esperamos tenerlo de nuevo en A Contraplano. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, al profesor Andrés Felipe. Yo creo que lo más importante que debe quedar de esta charla es que el uso de la inteligencia artificial debe servir para cosas buenas. Completamente. Para que este mundo complicado, complejo, tenga la inteligencia artificial tipos de soluciones en todas las áreas, es como lo más importante, y nosotros desde la academia también podamos, digamos, incentivar a nuestros estudiantes para que hagan este tipo de trabajos. Y miren, aquí estamos, aquí nos tiene la inteligencia artificial. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti. Gracias.